Quiero darles la bienvenida a nuestra convención teológica anual del SRL. Habrá ponentes de todo el mundo que se unen a mí y yo tengo el privilegio de llevar el primer mensaje, el mensaje principal que comienza esta conferencia. Mi mensaje será sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Pero antes de empezar, quiero enviar un saludo especial a los estudiantes del Seminario Reformado Latinoamericano. He tenido el privilegio de estar en Medellín, Colombia, y hablar y ministrar a los estudiantes allí. Están en mi memoria y en mi corazón. Así que quiero enviarles un saludo especial, tanto a ustedes como a mi buen amigo Noé Acosta, quien se ha ganado mi cariño maravillosamente. Agradezco a Dios por su ministerio y su vida, y cómo fue enviado hace muchos años de la iglesia de James Montgomery Boyce en la iglesia presbiteriana 10ª de Filadelfia. No podría haber un punto de origen más fino que venir bajo ese ministerio de predicación. Así que al comenzar nuestra conferencia, quiero repetirles, esta es una convención sobre el Espíritu Santo y mi mensaje estará en la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Quiero comenzar diciendo, en el nivel más obvio, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es coigual y coeterna con Dios, el Padre. El Espíritu Santo se menciona literalmente de tapa a tapa en la Biblia, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia. El Espíritu Santo tiene un lugar prominente en la Escritura. De hecho, el segundo versículo de toda la Biblia menciona cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Cuando sumas todo esto, el Espíritu Santo se menciona en la Biblia más de 320 veces. Así que su persona y ministerio son muy predominantes en la Biblia. De esas veces, 79 están en el Antiguo Testamento y más de 245 están en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que comienza débilmente en el Antiguo Testamento tiene un enfoque creciente del Espíritu Santo a medida que avanzamos en las páginas de las Escrituras. El Espíritu Santo se identifica con muchos nombres diferentes y títulos. Estamos todavía en la introducción. En Génesis 1:2, Él es el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6:11, Él es el Espíritu de nuestro Dios. En 2 Corintios 3:3, Él es el Espíritu del Dios viviente. En Isaías 61:1, Él es el Espíritu del Señor Dios. Hechos 11:7, Él es el Espíritu de Jesús, en mayúsculas. Romanos 8:9, Él es el Espíritu de Cristo. En Gálatas 4, verso 6, Él es el Espíritu de su Hijo. Y Hebreos 9:14, Él es el Espíritu eterno. Así que hay muchas diferentes identificaciones por las cuales el Espíritu Santo se nos da a conocer. En Mateo 1:18, Él es el Espíritu Santo. En Mateo 4, verso 1, Él es el Espíritu. En Isaías 11, verso 2, el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría y entendimiento, del consejo y la fuerza, del conocimiento y el temor del Señor. 2 Corintios 4:13, Él es el Espíritu de fe. En 1 Pedro 4, verso 14, Él es el Espíritu de gloria. En Hebreos 10:29, es el Espíritu de gracia. En Romanos 1:4, es el Espíritu de santidad. En Romanos 8, verso 2, Él es el Espíritu de vida. Y en Juan 14:7, es el Espíritu de verdad. Cada uno de estos diferentes títulos y nombres para el Espíritu Santo representan para nosotros este ser infinito y asombroso que no tiene un nombre que realmente pueda transmitir en totalidad lo que la tercera persona de la Trinidad es. Así que, al iniciar nuestro estudio, tendré tres encabezados principales: la persona del Espíritu Santo,
la deidad del Espíritu Santo y los ministerios del Espíritu Santo. Así que bajo este primer encabezado quiero hablar sobre la persona del Espíritu Santo, porque quiero comenzar con este punto, ya que es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo no es no es una cosa, no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, tanto como la persona de Jesucristo, tanto como Dios el Padre es una persona. Tiene todas las marcas y características distintivas de persona o personalidad. Es una persona, pero sin un cuerpo físico. Por eso el Espíritu Santo puede estar presente en todas partes, en toda la creación al mismo tiempo, con la plenitud de todo lo que es. En otras palabras, no está en un lugar más de lo que está en otro. Se dará a conocer más plenamente en algunos lugares donde se predica la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es omnipresente. Y la bendición para nosotros es que, ya que no tiene un cuerpo, puede estar en todas partes en la plenitud de todo lo que es. No puede ser confinado a una ubicación geográfica. Así que, al leer la Biblia, el Espíritu Santo es referido por los pronombres él y su. Así que hablemos de los atributos de persona que tiene el Espíritu Santo. Al pensar en una persona, normalmente pensamos en mente, en afectos o corazón y voluntad. El Espíritu Santo posee esas tres características, algo que un objeto inanimado no posee. El Espíritu Santo tiene una mente. Es infinitamente inteligente y asombrosamente brillante. Él es tan brillante en su intelecto como el Padre y el Hijo lo son. Leemos en 1 Corintios 2, verso 11, cito, nadie conoce los pensamientos de Dios excepto el Espíritu. La única persona que realmente sabe todo lo que está en la mente de Dios el Padre, y todo lo que está en la mente de Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Por tanto, todo el conocimiento y toda la sabiduría y toda la brillantez que hay en el Padre y en el Hijo, también está en el Espíritu Santo. Romanos 8:27 habla de la mente del Espíritu. Y en 1 Corintios 2, verso 13, habla de los que son enseñados por el Espíritu. Usted y yo como creyentes hemos sido y estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Y en Isaías 40, verso 13, el profeta plantea esta pregunta. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esta es una pregunta retórica cuya respuesta es nadie ha aconsejado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha aconsejado a nosotros. Nadie ha instruido al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos instruye. Así que Él tiene una mente, pero también tiene afectos, emociones, por decir. Efesios 4, verso 30, la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser contristado por nuestro pecado. En 1 Tesalonicenses 1:6 habla de experiencias de gozo en el Espíritu. En Romanos 5, verso 5, el amor del Espíritu. De hecho, Gálatas 5:22, cuando nos dice que el Espíritu es amor, alegría, paz, es amor, gozo y paz, vienen del Espíritu a nosotros. Así que hemos dicho que el Espíritu Santo tiene mente, el Espíritu Santo tiene afectos y el Espíritu Santo tiene voluntad. Tiene una voluntad soberana. En 1 Corintios 12, verso 11, la Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno, se refiere a los dones espirituales, en particular, y atención, como Él quiere. El Espíritu Santo decide cuál don espiritual usted tendrá. Por lo tanto, Él es absolutamente perfecto en todas sus decisiones, porque Él está en el consejo interior de la Trinidad, dentro del consejo interior de la divinidad. Y como el Padre y el Hijo y el Espíritu colaboran juntos, el Espíritu ejecuta la voluntad que la Trinidad ha compuesto conjuntamente. Hechos 6, verso 16, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo es una persona y confío en que al que usted piense en el Espíritu Santo y al enseñar y predicar sobre el Espíritu Santo, siempre lo va a representar no como un objeto inanimado, pero como una persona. Él ora, como solo una persona lo puede hacer, Romanos 8:26. Él crea, como solo Dios puede crear. Él habla a lo largo del libro de Hechos. Leemos que el Espíritu Santo está hablándole a los apóstoles. Él guía, hace esas cosas que solo una persona puede hacer. Y al pensar en el Espíritu Santo, siendo una persona, es una persona con P mayúscula. Así que este es el primer título que pongo frente a ustedes. Y cuando ustedes piensen en el Espíritu Santo, incluso en su ministerio, en su vida, mientras habita en ustedes, simplemente saben que es la persona del Espíritu Santo quien está guiando su ministerio. Ahora, segundo, quiero hablarles sobre la deidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es cualquier persona. Él es Dios Todopoderoso. Tanto Dios o tan Dios como el Padre es Dios y como el Hijo es Dios. Y quiero sentar las bases para ustedes en cuanto a por qué insistimos en la deidad del Espíritu Santo. Y cualquier cosa menos que comprender la deidad del Espíritu Santo o enseñar cualquier cosa menos sería de hecho herético. Sería una desviación de la fe que fue entregada una vez a los santos. En primer lugar, quiero exponerles por qué creemos en la deidad del Espíritu Santo. Es porque posee atributos divinos. Pensamos en los atributos de Dios, los atributos de la deidad en Jesucristo. Bueno, estos atributos están en Dios, Espíritu Santo. Igualmente, no hay más deidad en el Padre y en el Hijo que en el Espíritu Santo. No, ellos comparten por igual la plenitud de la deidad. Y para comenzar con el punto más básico, señalamos que el Espíritu es santo. Indica que el Espíritu Santo es santo. Juan 14:7 se refiere a Él como santo. Y debido a que es santo, hay un significado de esa palabra santo. En primer lugar, habla de la trascendencia de Dios, que es exaltado y elevado. Así es el Espíritu Santo, que rodea el trono del Padre y el Hijo en el cielo, y por el hecho de que somos habitados por el Espíritu Santo, esto es una verdad asombrosa, que Él es tan trascendente y exaltado, siendo así llega a ser su morada en una residencia tan humilde como tu vida y la mía. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo habla de su pureza, su perfección. Dice que es impecable, irreprensible. El Espíritu Santo es tan perfecto. Él es sin mancha y sin ningún error
en todo lo que hace. Así que primero es santo, segundo es omnisciente, lo que significa es que lo sabe todo. Y en Apocalipsis 4, verso 6, mientras leemos acerca del trono de Dios en el cielo y alrededor del trono, leemos que, que el Espíritu Santo tiene 7 ojos alrededor de él y es capaz de ver perfectamente todo lo que ocurre en el universo. Isaías 40, verso 13, que ya citamos, dice: ¿quién ha sido el consejero del Señor? ¿O quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Aquí está atestiguando que el Espíritu Santo lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Así como el Padre y el Hijo lo saben, Él también lo sabe todo perfectamente. Antes de que suceda, sabe cada palabra que dirás antes de pronunciarla. Él conoce cada evento antes de que suceda, porque era parte de la divinidad y es parte de la divinidad. Pero en la eternidad pasada, cuando ejecutaron el decreto eterno, eso era parte de la sabiduría del Espíritu Santo. Por supuesto, Él es omnipresente, como ya lo he dicho. Él está presente en todas partes. Salmo 139 dice: ¿a dónde podré huir de tu espíritu? Y la respuesta a eso es que no hay ningún lugar a donde podamos huir del Espíritu Santo y donde Él no esté presente. Él es todopoderoso. Job 33:4, Salmo 104, verso 30 testifican de su omnipotencia, que tiene poder para hacer cualquier cosa y todo lo que esté dentro de la voluntad de la divinidad. No hay corazón demasiado duro que Él no pueda penetrar y abrirlo. No hay ojos espirituales tan ciegos que el Espíritu Santo no pueda abrir. No hay oídos tan cerrados que el Espíritu omnipotente no pueda abrir y traer a la verdad de Dios en ese corazón. El Espíritu Santo es la verdad, es un atributo divino. Juan 14, 17, Él es el Espíritu de la verdad. Y en Juan 3, 6 vemos el atributo de la soberanía divina que pertenece al Santo Espíritu, tal como también a los otros miembros de la Trinidad. En Juan 3, 8 leemos: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento que no se puede detener, el viento que no se puede resistir, el viento que no puede ser contenido, el viento que no se puede dirigir, es el emblema del movimiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es soberano en su autoridad suprema y sus operaciones aquí sobre la tierra. Así que estas son los atributos divinos que pertenecen al Espíritu Santo. Él es Dios. Pero también, no solo los atributos divinos, sino también acciones divinas. El Espíritu Santo realiza las obras que solo Dios puede realizar. Déjeme decir eso de nuevo. El Espíritu Santo realiza las obras que solo Dios puede realizar. El Espíritu Santo crea. Él crea de la nada. Él fue parte de la Trinidad trabajando en Génesis capítulo 1. Leemos en el verso 2 que en el relato de la creación el Santo Espíritu estaba allí mismo flotando sobre la tierra y comprometido en la separación de la tierra del mar, en la creación de la luz. Eso también fue una obra del Espíritu Santo, algo que solo Dios puede hacer. El Espíritu Santo regenera. Eso significa que crea vida
en almas espiritualmente muertas. Ningún hombre, ninguna iglesia, ningún grupo de personas, ninguna fuerza de la naturaleza puede regenerar un alma espiritualmente muerta e impregnar vida, un corazón espiritualmente muerto. Pero el Espíritu Santo crea nueva vida, el Espíritu de Dios crea vida divina en el alma estéril de un hombre. Y el Espíritu Santo condena, convence, en el sentido más verdadero. Y la palabra convence lleva la idea de una acusación judicial. Es el Espíritu de Dios en Juan 16, 8 al 11. Dice que el Espíritu Santo ha venido al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído, de justicia porque voy a mi Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido derribado. Este es un trabajo que solo Dios puede hacer dentro de un corazón humano. Es una obra de Dios. El Espíritu de Dios ilumina. 1 Corintios 2, 12 al 13, Él santifica. 2 Tesalonicenses 2, verso 13. Muchas otras acciones divinas podrían enumerarse, pero confío en que ustedes están entendiendo el punto que estoy haciendo. Que el Espíritu Santo es Dios, posee todos los atributos de Dios y realiza las obras que solo Dios puede realizar. Por lo tanto, Él es revelado en las Escrituras con igualdad divina con el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Mateo 28, verso 19, Jesús dijo que vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre singular del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizamos no solo en uno de esos tres nombres, bautizamos en los tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y por qué lo hacemos? Porque cada persona de la Trinidad es Dios Salvador. El Padre es Salvador. Eligió a sus elegidos desde la eternidad pasada y envió a su Hijo y envió el Espíritu al mundo. El Hijo es un Salvador. Juan 4, 42, Él es el Salvador del mundo. Sobre esa cruz cargó nuestros pecados, sufrió, sangró y murió. Y nos salvó de la condenación eterna. Por eso bautizamos en su nombre también. Pero también bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es un Salvador. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, llama a los elegidos a la comunión con Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien regenera las almas espiritualmente muertas. Es el Espíritu quien concede el arrepentimiento en la fe. Es el Espíritu Santo quien hace girar el corazón. Es el Espíritu Santo quien nos sella en Cristo y nos preserva por todo el camino a la gloria. Por eso, cada persona de la Trinidad es un Salvador, y esto incluye al Espíritu Santo. Permítanme resumir este punto diciendo que el Espíritu Santo es tan Salvador como Jesucristo es Salvador y Dios el Padre es Salvador. Pero hay otro versículo al que quiero llamar nuestra atención y está en 2 Corintios, capítulo 13, versos 14. Es el último versículo de esta epístola y habla de cómo nuestras bendiciones en la vida cristiana provienen de todas las tres personas de la Trinidad, y esto incluye el Espíritu Santo. Leemos en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Podríamos decirlo de esta manera, es que nuestras bendiciones en la vida cristiana vienen del Padre a través del Hijo y son aplicadas por el Espíritu Santo.
Jesús dijo en Juan 14, versículo 16, enviaré otro consolador a ustedes. Y esa palabra ayudador en el idioma griego significa otro exactamente del mismo tipo, de la misma clase. Él promete enviar el Espíritu Santo a cada creyente, quien será la plenitud de todo lo que hay en Cristo. Todo lo que hay en Cristo está en el Espíritu Santo y habita en nosotros. Y hay otro versículo que quiero leer en este punto, ya que estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo, y está en Efesios 4, versículo 6. En el versículo 4 se refiere al Espíritu Santo, el 5 se dirige a Jesucristo, el versículo 6 habla de Dios el Padre, y habla de la unidad de la Trinidad, habla de la unidad de lo que ellos crean en el cuerpo de Cristo. Así que en Efesios 4, verso 4 dice, hay un cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo, y un espíritu. Es decir, es un solo espíritu quien nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo y que habita en cada miembro del cuerpo de Cristo. Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza. Es el Espíritu Santo quien nos ha llamado a la comunión con Jesucristo. Y así vemos muy claramente que la obra del Espíritu es la de traernos y colocarnos y sellarnos en el cuerpo de Cristo. El próximo verso, el 5, dice un Señor, una fe, un bautismo. Ese versículo concierne a la segunda persona de la Trinidad. Y luego el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese versículo habla de Dios el Padre. Sé que son muchos versículos y muchas verdades, mucha información que se trae ante ustedes, pero debemos tener una clara doctrina y comprensión de quién es el Espíritu Santo. Ahora tengo un título final que quiero traer ante ustedes. Repito, lo que hemos dicho es que la persona del Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad. Hemos hablado de la deidad del Espíritu Santo, sus atributos divinos, sus acciones divinas. Y ahora vamos a hablar de los ministerios del Espíritu Santo. Y la obra principal del Espíritu Santo es tomar la salvación que fue comprada por Jesucristo en su vida perfecta, su muerte sustitutiva, y aplicarla, esta obra salvadora de la segunda persona de la Trinidad, a los corazones de todos los elegidos que fueron elegidos por la primera persona de la Trinidad. Ahora es la obra de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, aplicar el mérito y los logros de Jesucristo a todos los elegidos. Entonces, pensemos en estas dos categorías. Pensemos en esto, en cómo Él aplica la obra de salvación a los elegidos, y luego cómo aplica la obra de santificación a los creyentes. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo concerniente a la aplicación de la salvación que fue asegurada y comprada por la segunda persona de la Trinidad? Bueno, hay 6 cosas que quiero mencionarles y lo haré rápidamente. En primer lugar, convencer. Eso está en Juan 16, versos 8 al 11. Nadie jamás se convertirá o llevado al reino de Dios hasta que primero estén profundamente convencidos de su pecado y hayan caído bajo un sentido de la acusación del cielo sobre sus vidas como infractores de la ley y como alguien que ha pecado y ha caído de la gloria de Dios. Esa es la primera obra, el primer oficio del Espíritu Santo.
convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es una palabra legal que se usa en la sala de audiencias. Significa estar bajo el cargo de un juez. Y ese es el Espíritu Santo quien convence el corazón de que estamos condenados bajo Dios debido a nuestro pecado. Y ese es un ministerio glorioso porque nadie será salvo hasta que sepan que tienen pecado y no alcanzan la gloria de Dios. La segunda obra que realiza es llamar. Él es quien convoca y llama a los elegidos que están siendo convencidos, y en ese llamado los atrae, los lleva a la comunión con Jesucristo. En Efesios 4, verso 4 leemos, Pablo dice, fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso está en este versículo que habla sobre los ministerios del Espíritu Santo. En realidad, las tres personas de la Trinidad llaman a los elegidos a la fe en Jesucristo. Dios el Padre se dice que lo hace en Romanos 8:30. Dios el Hijo se dice que llama en Juan capítulo 10, versos 3 y 4, así como el pastor llama a las ovejas por su nombre, pero aquí es el Espíritu Santo. Es por eso que este llamado es tan irresistible. Este llamado es tan eficaz, porque no solo uno, ni siquiera dos, pero las tres personas de la Trinidad están llamando y convocando a los elegidos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo regenera a los que están perdidos y ahora están bajo la convicción de su pecado y están siendo llamados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca hace solo la mitad del trabajo. Él hace un trabajo completo para salvar a los elegidos. El Espíritu Santo regenera. Escuchen, Juan capítulo 3, verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Déjenme parar ahí un momento. Esta agua no se refiere al bautismo en agua. Es una imagen del ministerio del Espíritu Santo. Una de esas imágenes está en el verso 8, que es como el viento que sopla donde quiere. Aquí en el verso 5 es como agua que limpia el alma en el momento de la regeneración. Déjeme leerlo de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu Santo quien crea vida divina en aquel que está muerto en sus transgresiones y pecados, pero no se detiene ahí, sino que va más allá. Él habita. En 1 Corintios 6, verso 19, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a morar en todos aquellos que Él da a luz en el reino de los cielos, y una vez que se muda una vida nunca se va. Nuestros cuerpos se convierten en las humildes residencias del Espíritu Santo de una manera muy singular aquí en la tierra. Y en quinto lugar, el bautismo lo llamamos el bautismo del Espíritu. En 1 Corintios 12:13 dice que en ese momento exacto, cuando somos regenerados, Él nos da el arrepentimiento y la fe. Nosotros llamamos al nombre del Señor e inmediatamente viene a morar en nosotros porque ya ha estado obrando en nuestras vidas y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Es decir, nos sumerge y nos pone en el cuerpo de Cristo, exactamente donde Él quiere que estemos. Él lo ha determinado por medio de ese don. Y luego, finalmente, en sexto lugar, Él nos sella en Cristo. Y el hecho de que Él nos sella en Cristo significa que es irrevocable, que es un sello inamovible.
en el que estamos permanentemente, eternamente en Cristo, nunca podremos caer fuera de Cristo o apartarnos de Cristo o ser apartados de Cristo porque estamos sellados, encerrados en Cristo. Por lo tanto, tenemos la eterna seguridad del creyente y la perseverancia de los santos, que en realidad es la perseverancia del Espíritu en los santos. Así que estos son los ministerios del Espíritu Santo. Y en el punto de llevarnos al reino de Dios, nadie en la historia de la humanidad se ha salvado alguna vez o se ha convertido sin este ministerio del Espíritu Santo en su vida. Esto nos conduce finalmente al ministerio del Espíritu, de la santificación en nuestra vida espiritual. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y quiero que sepan que cada momento, cada día, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está listo para capacitarnos para hacer todo lo que está en la voluntad de Dios. Aquello que parece imposible para nosotros hacer y lograr, si está dentro de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo otorga este empoderamiento sobrenatural y todo suficiente para llevar a cabo la voluntad y los propósitos de Dios, aquellas obras que Él ha preordenado para que ustedes y yo hagamos. Efesios 2:10. Es el Espíritu Santo quien obra dentro de nosotros para cumplir toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos ministerios? Prefiero repasarlos rápidamente. Pero Él está haciendo tanto en tu vida que quizás solo seas consciente de una o dos o tres cosas que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Y solo quiero que sepas que Él está haciendo tanto en la vida de cada creyente, incluso en niveles profundos en los que no estamos incluso conscientes. Incluso mientras crecía, cuando era joven, no sabía que estaba creciendo un centímetro y otro. Así también es en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo está obrando y no podemos ser conscientes de la madurez espiritual que está teniendo lugar en nosotros. Pero es el Espíritu Santo quien nos está llevando a ese siguiente nivel. Es un crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuáles son estos ministerios? Quiero repasarlos rápidamente. En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no significa como verter agua en un vaso vacío que ahora recibimos más del Espíritu Santo. No, lo que significa es más como la imagen de una mano dentro de un guante. Esta mano ahora controla y da poder al guante. Esta mano desde adentro del guante. Y así es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos está capacitando y energizándonos y empoderándonos para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es un trabajo interno de Dios en el mismo epicentro de nuestras vidas. No es una fachada superficial que yace sobre el exterior de nuestra vida. No, es un trabajo en el nivel más profundo de nuestra alma. Ahí es donde el Espíritu Santo está morando dentro y ahí es donde nos está llenando y casi como una fuente que se derrama su contenido. De la misma manera, el Espíritu Santo se está derramando, la gracia de Dios santificándonos, gracia que fortalece y que nos capacita para vivir la vida cristiana. No podríamos vivir la vida cristiana ni por un milisegundo si no fuera por el Espíritu Santo, que está obrando en
tu vida como creyente. En segundo lugar, los dones. El Espíritu nos da dones espirituales. 1 Corintios 12. Podemos leer sobre esto en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Puedes leer al respecto también en Romanos 12. Él nos da habilidades sobrenaturales, don para predicar, para enseñar, para ayudar, para administrar, etc. Encuentras tu lugar en el cuerpo de Cristo y en el ministerio porque el Santo Espíritu te ha dado dones. En tercer lugar, guía, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esta guía en Romanos 8:14 no se refiere a guía hacia la voluntad de Dios, por decir así, es una guía hacia la santidad personal. Es una guía hacia la santificación y el crecimiento espiritual y el desarrollo espiritual. Él nunca nos conduce al pecado, nunca nos está conduciendo a la mundanalidad. El Espíritu Santo nos está alejando del pecado. Él nos está alejando de las trampas de este mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Primero de Juan 2:16, Él siempre nos guía a la piedad y a la búsqueda de la santidad. Hebreos 12, verso 14. El Espíritu Santo, en cuarto lugar, nos trae la seguridad de la salvación, Romanos 8:16, en el sentido más real. La única persona que puede darle la seguridad de salvación es el Espíritu Santo. Es un trabajo interno. El mismo Espíritu Santo que te convenció, que te llamó, que te regeneró, es el mismo Espíritu Santo que te asegura que pertenece a Dios. Ningún predicador, ningún evangelista puede darle realmente seguridad de la salvación. Eso es un trabajo interno del Espíritu Santo. En Romanos 8, verso 16, escuchen esto, leemos, el Espíritu mismo. Y esa palabra mismo significa que es el Espíritu y nadie más. El Espíritu mismo, exclusivamente, testifica o da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy un cristiano? ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro ser más íntimo de que sabemos y yo sé que pertenezco al Señor y el Señor me pertenece. Ese es el Espíritu tocando nuestro corazón. En quinto lugar, Él intercede por nosotros, está orando por nosotros. Romanos 8, 26 y 27. Él está orando y puede preguntarse, ¿por qué ora? Eso lo encontramos al final del verso 29, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Él está enseñando, Juan 16. Pueden darse cuenta que he estado enseñando el libro de Romanos. Juan 16, versos 12 al 15. Entiendan esto, el Espíritu Santo es el maestro principal, con M mayúscula. Todos los demás predicadores y profesores y los maestros en la iglesia son maestros que llamaríamos maestros secundarios, con M minúscula. Ustedes y yo debemos tener el maestro principal que mora en nosotros, en el aula de nuestra mente y en nuestro corazón, enseñándonos la verdad. Todos los que son llevados a la fe en Cristo son enseñados por Dios. Juan 6:45. Claramente este texto enseña esto. Por lo tanto, es el Espíritu Santo de forma continua quien está aclarando en nuestro entendimiento la verdad doctrinal, así como aquello que es requerido, prácticamente hablando, en la aplicación de esta verdad. Es la obra del Espíritu Santo. No sabrías la verdad sin el Espíritu Santo. Si lees tu Biblia,
solo tendrías una impresión en negro sobre un papel blanco, aparte del ministerio del Espíritu Santo. Es Él quien enciende las bombillas, por decirlo así, dentro de tu mente, para traer claridad de entendimiento sobre la verdad de las Escrituras. Además, número 7, Él nos ayuda. Él se llama el ayudador en Juan 14, versos 16 y 17. Paraklesis en griego es una palabra muy amplia que abarca muchos ministerios diferentes del Espíritu Santo dentro de nosotros. Incluye que nos consuela cuando estamos desanimados, nos aconseja cuando estamos confundidos, nos exhorta cuando somos complacientes, nos fortalece cuando estamos débiles, nos anima cuando estamos abatidos. Ese es el Espíritu Santo que literalmente nos está recogiendo y llevándonos hacia adelante en la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor de nuevo por el ministerio del Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas más que quiero mencionar porque quiero darle la gloria que merece en nuestras vidas. En octavo lugar, mortificar. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para dar muerte a las obras de la carne que están dentro de nosotros. Nuestra carne es demasiado fuerte para que nosotros la hagamos morir. Nunca la mataremos por completo, nos perseguirá hasta el día de nuestra muerte. Sin embargo, podemos tener la victoria sobre la tentación y la atracción de la carne por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13, escuchen este verso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es cierto en cada persona no redimida. Mas, si por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, las obras del cuerpo, las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo obtendrás la victoria sobre la mundanalidad? ¿Cómo obtendrás la victoria sobre la lujuria, la ira? Cualesquiera que sean las obras de la carne, es por el Espíritu. Este texto dice que el Espíritu Santo los hará morir, por lo menos temporalmente, hasta que asome su fea cabeza de nuevo. Así que estos son los ministerios del Espíritu Santo. Y son tan vastos que incluso en la Biblia hay muchos emblemas diferentes e imágenes del Espíritu Santo. Quiero mencionar algunos para terminar. Él es representado como una paloma, refiriéndose a cómo ha descendido desde las alturas del cielo y viene y obra en nosotros de una manera suave y pacífica. También se le representa como fuego que está purgando, purificando nuestras vidas. Él está también representado como aceite que produce sanidad a las heridas de nuestra alma. Se le representa como un sello que asegura y marca la propiedad de nuestra alma. Es como el agua que lava y nos limpia y purifica y nos satisface, también nos sostiene. Se le representa como agua, como viento. Invisible, no podemos ver el viento, tampoco podemos ver el Espíritu Santo, pero podemos sentir el viento y el poder de su soplo. Definitivamente sentimos el poder del Espíritu Santo, especialmente cuando estamos bajo la palabra de Dios y se nos está enseñando y predicando, y podemos sentir el impacto sobre nosotros en el interior. Esta es la obra del Espíritu Santo. Permítanme concluir diciendo que deberíamos aprender precaución y confianza. En primer lugar, deberíamos tener precaución. Necesitamos entender que el ministerio del Espíritu Santo es principalmente para dirigirnos a la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Él no llama la atención sobre sí mismo.
Aunque hay mucho en la Biblia que nos dice sobre el Espíritu Santo y que nosotros necesitamos saber acerca del Espíritu Santo, el trabajo más importante del Espíritu Santo es representar la preeminencia de Jesucristo para nosotros. Por eso Pablo decía, decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2, verso 2. ¿Y por qué? Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1, 23. Él no dijo, enseñamos al Espíritu Santo como la cúspide de nuestro ministerio. No. La cúspide de nuestra predicación es la persona y la obra de Jesucristo. Y es obra del Espíritu Santo traer convicción en nuestros corazones de que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Es obra del Espíritu Santo abrir los ojos ciegos para ver la gloria de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo abrir los oídos sordos para escuchar las palabras de Cristo. Es la obra del Espíritu que hace que la cruz de Cristo sea tan gloriosa ante nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que permite que nosotros sigamos a Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Así que aquí está mi advertencia. En cualquier ministerio, cualquier denominación, cualquier iglesia que se centra principalmente en el Espíritu Santo, es un trabajo que está fuera de base. En el mejor de los casos, fuera de base. O es una obra falsa. Porque cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra, la preeminencia de Cristo se muestra en medidas extraordinarias. Cada vez que hay un mover de Dios, es Jesucristo quien lidera ese mover. Y es el Espíritu Santo quien está al lado de esa caravana, apuntándonos a Cristo para que lo sigamos. Por eso es necesario tener discernimiento al saber qué es una verdadera obra de Dios y cuál es una falsificación. Una falsificación de la obra de Dios. Una verdadera obra de Dios es donde el Espíritu Santo está apuntando lejos de sí mismo y poniendo a Jesucristo en el foco de atención. Una última palabra para finalizar. Es una palabra de confianza. Deberían tener tanta confianza en su vida cristiana y en su ministerio que cualquier cosa y todo lo que Dios en algún momento les llame a hacer, el Espíritu Santo es más que suficiente para capacitarlos para cumplir la voluntad y la obra de Dios en su vida. ¿Qué confianza deberían tener, incluso cuando comparten el Evangelio con otros, de que el Espíritu Santo traerá a cada uno de los elegidos de Dios a la fe en Jesucristo? Así que Dios nos está llamando a ser fieles. Debemos dejar los resultados a Él. Es Él el que produce los resultados a medida que predicamos y enseñamos la palabra, dando testimonio de Cristo. Es el Espíritu Santo quien completa los propósitos eternos de Dios. ¿Qué confianza tenemos? Porque su obra es irresistible. Su obra es eficaz, siempre eficaz. En el momento correcto, en el lugar correcto, sobre el alma correcta. Existe esta obra irresistible del soberano y omnipotente Espíritu Santo en el corazón de hombres y mujeres. Bueno, ha sido mi privilegio y un gozo poder traer esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Hay mucho más, obviamente, que decir. Podríamos tener una clase de todo un semestre sobre la obra del Espíritu Santo y aún así no ser capaz de abarcar todo el tema. Pero tengo otros amigos, predicadores en esta primera convención, quienes vienen detrás de mí. Sé que
cumplirán y completarán la enseñanza. Mi papel en este discurso inaugural era simplemente sentar las bases sobre las que ellos van a empezar a construir. Confío en que Dios va a usar ese mensaje y esta enseñanza para agudizar y aclarar nuestra comprensión de la gloriosa tercera persona de la Trinidad. Lo conocemos principalmente como el Espíritu Santo. Que Él pueda empoderar su vida cristiana, que dinamice su ministerio de predicación y que ustedes puedan predicar a Cristo y a este crucificado. Que el Señor use estas verdades poderosamente en sus vidas. Dios les bendiga. Gracias.